De manera categórica, desde el juego, España venció 2-0 a la selección de Francia y después de 16 años se vuelve a ver en una final a la roja. En aquella oportunidad, en el año 2010, fue campeona del mundo. Y con esto, saludo a mis queridos contertulios. Buenas noches, Juan José, Fichu, profe. Me imagino que disfrutaron de este partido en el Dallas Stadium. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué Claro más? que lo disfruté, por supuesto. Claro, usted está en la final. ¿Ah? Está en la final. Sí, media parte de mí está en la final. Señor. La otra media parte está eliminada. Esa es la parte ¿Qué complicada. hacemos, pues? Pero venga, fueron 10 minutos. 10 minutos fatales. 10 minutos fatales. Buenas noches, contertulios. Buenas noches a todos los televidentes. 10 minutos fatales. Cuando estás para martillo, del cielo te caen clavos. Minuto 20. Por una zona ciega aparece Lamine Yamal. Voltea a Diñé, le pega, penalti. Minuto 30. Rabiot, amarilla. Se va del campo, Saliba, ahí van 3. Y ya con un penalti en contra y un gol en contra, y empieza a no salir nada. Termina el primer tiempo, tienen que sacar a Rabiot, que era el mejor jugador que tenía Francia en la cancha, meter un jugador de otras características, porque la amarilla. Yo le decía a Eduardo Luis en la transmisión, en el entretiempo, le dije, Eduardo, yo hubiera aguantado a Rabiot, yo lo hubiera aguantado. Porque es que en ese momento Francia iba a buscar, no había necesidad de contener. Era un riesgo. Pero así como en el baloncesto, tantos años, grandes figuras del baloncesto se sostuvieron con 4 faltas y no recibieron la quinta. Hombre, yo he visto infinidad. Lo que pasa es que han agarrado la costumbre, los técnicos, de reemplazar a los que tienen tarjeta amarilla. Y se ha convertido esto no solamente en una costumbre, sino en una moda. No voy a decir que estuviera mal hecho, no. Mucha falta Rabiot en el segundo tiempo. Eso desde el lado de Francia. Ustedes me han oído decir muchas veces que en este tipo de torneos uno tiene un partido malo. El tema es que el partido malo no se le vaya a dar el día que no es. Que el partido malo se le dé a uno. En la fase de grupos, maravilloso. Pero en estas fases de mata-mata, o en esta semifinal, que es cuando te ganas el cupo a la final, una mala noche es caput. Todos. Pues obviamente yo soy consumidor de prensa española, todos los días. Y en España, si había un 10% de gente que creía que este equipo podía llegar a la final, era el 10%. El resto no. España venía, y yo se los dije a ustedes aquí, venía a superar lo que le había pasado en los 2 últimos mundiales. Porque después del 2010 no había ganado sino un partido. Entonces necesitaba avanzar. Y ya con el hecho de llegar a semifinales se daba por bien servido. Las individualidades no habían funcionado. Ni Lamine Yamal, ni Pedri, que eran los indicados de llevar la batuta. Había unos inéditos jugadores figura, ¿no? Cucurella, Pedro Porro, Fabián, a quien puso el técnico. Yo ayer les dije, todo lo que está haciendo ese señor le está saliendo. Todo le está saliendo. Todo. Todo lo que él ha puesto en la cancha le ha funcionado. Y el plan de partido hoy fue notable. Pero es normal. No es la primera vez que España, la paternidad de España sobre Francia es recurrente. No es solamente en los 2 últimos partidos, ya lo he eliminado de instancias en todos los torneos, hasta en los Juegos Olímpicos o para Juegos Olímpicos. Este es un partido distinto para España. España se prepara para ganar todo. Desde que adoptó yo no puedo decir este nuevo estilo, que adoptó una manera de jugar distinta.
Pero particularmente España se prepara para jugar contra Francia. Son vecinos, es un clásico. Obviamente que por el hecho de ser de la península ibérica, Portugal, pero Portugal es considerado un hermano menor. En cambio, con Francia hay un poquito más de competitividad. Entonces ellos se preparan para ganar este partido. Y se lo han ganado siempre. Sin embargo, nosotros veíamos en el desarrollo del Mundial que pareciera que no había ningún equipo que se le acercara a Francia y que le pudiera ganar a Francia. Incluso en el mismo España daban, como le digo, un porcentaje muy mínimo de posibilidades. Obvio que ahora todo cambió, ahora todo es fiesta porque los hinchas son en todas partes del mundo, ¿no? Son así. Cuestionan y ante el éxito se voltean como las arepas. Entonces, hoy todo el mundo está absolutamente feliz y transportado con el éxito. Después de estas generales de ley, le digo, hoy se armó un equipo muy equilibrado. Fue un acierto mantener a Fabián, porque es que Fabián le aporta el equilibrio al equipo y es el mejor socio que puede tener Rodri. El desgaste de Rodri por edad, porque viene de una lesión grave, porque ha sido el que ha tenido el peso de todos los partidos, era necesario tener un jugador ahí que le diera la posibilidad. Porque resulta que Francia, por ejemplo, tomó como referencia Rabiot sobre Fabián y Olise sobre Rodri. Entonces Rodri sabía que cuando salía, Olise era el encargado de taparle la salida. Pero también sabía Olise que cuando él intentara jugar por el medio, por eso ve que a él lo sacaron después y lo pusieron por derecha, para mandar a Dembélé en esa zona, porque Rodri cumplía con la misión que no cumplía Olise. ¿Me comprende? O sea, cuando agarraba la pelota a España, Olise no podía contenerlo. Cuando Olise agarraba la pelota, Rodri lo contenía. Pero necesitaba un jugador al lado, un ladero, que le hiciera el trabajo para contrarrestar la posibilidad de Rabiot, porque Rabiot contrarrestaba la salida de Fabián. Eso estuvo muy bien manejado ahí en el primer tiempo. Perdón. Estuvo muy bien manejado ahí en el primer tiempo. Lo administraron perfectamente. Y empezaron pues todos estos temas que le digo, vicisitudes, problemas, dificultades en Francia, que fueron llevando a que perdiera confianza. El shock del gol nunca lo recuperó. Se metió en eso se metió como en una espiral. Se metió en una espiral y ya nada salía, y era peor, y era peor, y era peor. Y España se iba montando. Le hicieron doblajes todo el tiempo a todos los jugadores originadores de juego. A Tchouaméni, a Rabiot, que era el único que zafaba, y zafaba por impulso, porque él es un hombre muy físico, ¿no? Le hacían doblajes a Olise, lo borraron del campo. Le hicieron doblajes a casi todos los jugadores, con una precisión quirúrgica. Sabían exactamente cómo se movían, por dónde podían salir, todo perfectamente estudiado, el 4-2 cortico. Yo tomé mis fotos de siempre y los espacios son realmente muy cortos, muy estrechos, muy difícil maniobrar por ahí. La pelota no pasaba. Baena comprometido. Hasta Lamine Yamal le debieron haber sacado una amarilla por haberle pegado a Mbappé, porque fue a marcar a Mbappé y le pegó a Mbappé por detrás. Y el árbitro le perdonó la tarjeta amarilla. Lo mejor de todo esto fue que se planeó bien, se jugó bien. ¿Cómo se nota que España tiene un director técnico? Todo le sale. ¿Por eso usted titula Masterclass? Todo le sale. Y por eso titulé Masterclass. Fue una Masterclass de juego, fue una Masterclass de planificación, fue una Masterclass de los conozco, les he ganado, les voy a volver a ganar y los bajo de allá y los bajo de allá. Sin necesidad de que destaque alguien. Porque usted ve, Francia, entonces destacaba Mbappé, destacaba Olise. Inglaterra, Bellingham, Kane, ¿verdad? Sí. Y así el otro, Haaland. El otro, todo el equipo. Correcto. En cambio aquí, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Unai cuando lo exigieron apareció. Porro. Pedro Porro,
por el otro lado, bueno, pero lo de Porro tiene una explicación, y es que en esa zona él puede transitar muy cómodo porque todo el mundo cuida la espalda de Lamine Yamal. Sí, claro. Entonces él puede jugar hacia adentro sin ningún inconveniente. En el segundo gol, por ejemplo, hubo un error de reducción porque permiten un pivoteo. En el momento en que Pedro Porro inicia la pared, hay que reducir. Y ellos no redujeron, se quedaron plantados, y ahí es en donde sirve de bypass Olmo y se la pone a Pedro Porro. Pero eso es Baena, el partido que hizo Baena por el otro lado. Cucurella sin necesidad de ser el profundo. Sin embargo, por ahí casi siempre los ataques de España se dieron. Si usted revisa las incursiones, y ahora los vamos a mostrar, sí, yo no las he visto todas aún, pero estoy absolutamente seguro que las incursiones fueron por el costado en el caso de España, fueron por el costado de Yamal, Porro y Cucurella Baena. Muy bien. Entonces fue un partido muy bien armado, muy bien montado, muy bien estructurado, que ganó brillantemente España, que ahora quiere jugar contra Argentina. Ellos no quieren jugar contra Inglaterra, pero de pronto les toca jugar contra Inglaterra. Hay que esperar esa semifinal mañana, que también la tendremos en Wii Sports. Profe Juan José. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Bien, profe, al pie del cañón. Bueno. Decían ustedes que el partido de Francia, el malo no había llegado, fue hoy, pero hoy también fue el mejor partido de España, ¿no, profe? A mí me sorprendió, no sé qué me sorprendió más, si lo que le pasó a Francia o lo que hizo España. Pero me sorprende gratamente. Ayer o antier habíamos hablado del potencial que tenían estos dos equipos, que todavía no habían llegado a su techo, y que los dos iban a estar bajo examen en el tema defensivo, porque a estos dos equipos no los habían atacado tan fuertemente en otros partidos. Y me sorprende España gratamente. Bueno, el titular es la otra cara, porque yo quería verles a otra cara a España, es decir, defendiendo. Y era un equipo que defendía la posesión, pero hoy defendió el espacio con una gran capacidad, con una ayuda de todos. Ya Carlos dijo varias cosas. Hay un tema que quiero detenerme, y es cómo conoce o cómo se concientizó cada uno de estos jugadores en la función que debían de hacer, si por allí transitaba este o aquel. Olise trató de hacer lo que hace normalmente. O se le arrimaba por allá a Cucurella, ya lo sonaban. Venía para acá donde Rodrigo Fabián, lo sonaban. Es decir, le cortaban el circuito a Francia de una forma tan perfecta. Francia no pudo armar jugada, casi nunca pudo armar jugada desde atrás, que es un equipo que sabe armar juego desde atrás, pero era por la disciplina que tenían todos estos jugadores, desde Pedro Porro hasta Cucurella y pasando por dentro. Para mí el trabajo que hacen los dos laterales, la responsabilidad que tiene Cucurella, porque hoy trata de no atacar tanto para cuidarse atrás, y él marcando es enorme, y además para olfatear cuando le toca entrar allá a la defensa, atrás de los defensas, casi que como un líbero. Mira este trabajo hombre a hombre, profe de Olise. ¿Cómo le parece? Exactamente, ese es uno de los trabajos que por dentro se sabía que lo iban a hacer, en donde Fabián y Rodri. Y el trabajo que hace Olmo también es muy bueno. Olmo viene y va. Olmo es un jugador que hoy se sacrificó mucho por el equipo. En otros partidos, este equipo dependía mucho en ataque de lo que hacía Yamal para romper, ¿cierto? Pero el trabajo que hizo en ataque todo el equipo me pareció que fue muy bueno. Achicó hacia atrás y achicó hacia adelante, sin la pelota. Porque en el segundo tiempo le robó mucho balón a la salida, la exclusión de este central por lesión. Fue muy perjudicial para el equipo francés. De Saliba, el zurdo. Sí. Este muchacho, Lacroix, se le veía nervioso y no tan seguro con la pelota, y por ahí se aprovechó también España. Entonces, en síntesis, fue un equipo que supo trabajar sin la pelota. No controló el partido el 70, el 80% como en otros partidos. Creo que fue por ahí superior como el 50 y pico %, me parece, ¿cierto? Pero mostró esa otra cara de ser un equipo ordenado, aplicado, cortico, sin la pelota, reduciendo hacia atrás los espacios, no dándole tiempo ni espacio
reduciendo no solamente el espacio, sino el tiempo a aquellos jugadores habilidosos. Y por dentro los rodearon, y por fuera los rodearon. Carlos ya lo dijo, por fuera lo de Yamal con Porro, por izquierda lo de ese muchacho Baena extraordinario con Cucurella, y por dentro esos tres. Y por dentro los tres, porque era un concepto claro. Entonces me sorprende eso, tener un concepto tan claro de acuerdo a la posición, cumplían la función. Es decir, si viene por aquí, estamos nosotros dos, si van por dentro, están nosotros tres y lo vamos a encerrar. Y aquí lo encerraron en todas partes. Y atrajo dos centrales, perfecto movimiento. El arquero me sorprende con una chica que hizo por allá a Mbappé, ¿se acuerda? Ay, Simón. Yo dije, este arquero tiene que estar afuera del área, cuando hizo ese achique. Primer tiempo. Sí, cuando le hace ese achique a Mbappé, yo dije, este arquero estaba afuera del área. Y después lo muestran en el plano abierto y vea, pero le calculó también que le llegó, le llegó preciso. Me extrañó que Francia no tuviera recursos, que no tuviera alternativas para salirse de esa encerrona que le aplicó este equipo. Siempre redujo hacia atrás España, cuando no pudo adelante. Y atrás ya lo obligaba a Francia a hacer otras cosas, pero no hubo conexión. Y esas conexiones, esos circuitos, no se dieron por la disciplina, por la atención que tuvo el jugador español, que todo el mundo retrocedió y tenía una claridad en la función enorme, muy aplicado, muy profesional, muy maduro, muy responsable el equipo español, y todo de la mano de ese entrenador. Es que ese entrenador supo plantear un partido perfecto. Fichu. Usted me permite. Señor, para saludar a Fichu. Porque es que quiero aclarar unos términos. A ver. Lo que pasa es que en el concepto zonal que manejó el profe durante mucho tiempo, ellos hablan de reducir hacia atrás y achicar hacia adelante. En el fútbol presionante se reduce hacia adelante. Okay. O sea, cuando tú empiezas a caminar hacia adelante, les vas reduciendo al adversario la posibilidad de maniobra. Por eso, en la presión, usted tiene que ir a por el jugador que trae el balón. O sea, va hacia adelante y le reduce la posibilidad de maniobra. En el fútbol presionante. En la época de la zona que ellos manejaban, pues que eso además es muy de Menotti, el tema del achique y la reducción, actualmente en lo que se llama presión, en lo que se llama defensa presionante, defender hacia adelante, el concepto achique no existe. Okay. Existe, por eso cuando yo hablo de reducir, es lo que él llama achicar, que es exactamente el mismo movimiento dentro del concepto que él maneja de zona y el concepto que yo manejo de lo que se llama defensa de presión. Entonces va yendo hacia adelante y eso fue, los dos, incluso cayó Mbappé varias veces en fuera de juego y la jugada que yo reclamo en el segundo gol de España es porque ellos no reducen en el momento en que viene Pedro Porro a hacer la pared con Olmo. Y lo que ustedes mostraron ahí era lo que yo estaba contando de la referencia Rodri Oliche y la referencia Fabiani y Rabiot, que se dio sobre los dos sectores del campo porque el único que quedaba libre para que saliera Konaté por derecha era Tchouaméni, que era el que le venía a hacer el relevo cortico ahí en el campo. Yo creo que tengo fotografías de eso que si tengo tiempo se las alcanzo a mostrar. Hágale, profe. Para que vean cómo funciona la. Mándeselas, por favor, Juan Pablo. Fichu, hablando de las virtudes de España, también hay que hablar de Francia, que fue como un poquito decepcionante. O no sé si también hay que darle mérito a España, que yo no sé, en mis cuentas tengo solamente 2 remates de Francia en todo el partido. ¿Cómo la veo, Fichu? ¿Cómo estás? Pili, buenas noches. Creo que solamente al final. Sí, al final cuando se emberracó Mbappé. Al final. Porque le cuento que antes de los últimos 10 minutos, no había nada. No había nada, Fichu. Nada, Pili, buenas noches, contertulios. Un abrazo a toda la familia de Planeta, a toda la familia de Win. Tradicional, Win Más, Win Play. Yo disfruté mucho hoy. Disfruté y seguí aprendiendo. Quien es mi jefe en la FIFA me enseñó que una frase es: ¿por qué dejar de aprender cuando la vida nunca te deja de enseñar? Y el fútbol es la lección perfecta para aprender cada día mucho más. Los futbolistas y la gente del fútbol utilizamos muchas frases y mucho paradigma. Y una de ellas es: las semifinales, los clásicos, las finales, los partidos importantes no se juegan, se ganan. No. Eso es una mentira enorme. Para poder ganarlos hay que jugarlos y jugarlos bien. Y esa es la demostración que España dio hoy.
El fútbol, como cualquier juego, tiene una dosis muy pequeña, muy mínima, pero la tiene, de suerte. Y yo no hablo que peguen el palo y entre o salga, no, yo hablo también en tener suerte para poder equivocarse o que ese día sea el día de uno o no sea el día de uno. Desafortunadamente para Francia, hoy no fue el día de Francia, porque son seres humanos, porque no son máquinas y porque, como le explicó ya Carlos y Juan, uno en cada torneo tiene un partido que no le sale nada. Por lo contrario, España buscó y ha venido buscando el partido que realizó hoy. Primero, el míster, Luis de la Fuente, es una persona que no solamente admiro, sino que hoy entra en una parte de los entrenadores que les tengo un respeto inigualable, porque es una persona humilde, una persona sana, una persona que declara bien y declara de manera genuina, y es un entrenador que tiene una lectura como poco del fútbol. Lo de Fabián, ya lo explicó Carlos, que creo que para la mayoría acá no era el cambio, todos nos sorprendimos. Nos perfilamos para que jugara Pedri, le salió a la perfección. Estaba muy cerca en la transmisión de Carlos y ellos lo vieron como la figura. No podía estar más de acuerdo, especialmente en el primer tiempo, no solamente por el partido que se jugó prácticamente en ese duelo con Rabiot, pero lo que hacía para relevar a Rodri, y no solamente eso, sino cuando recuperaba la pelota, cómo ponía a jugar a los demás. Hay dos jugadores en España que son y han sido fundamentales, y ha sido Rodri y ha sido Laporte. Porque ellos le van dando seguridad a los de adelante y a los de atrás. Cucurella hoy se los comió vivos a todos, al que le pasara por ahí. Después Olise se tiró un rato en el segundo tiempo por ahí, se lo comió vivo. O sea, ese man sí que nos va a dar alegrías en la Casa Blanca. Nosotros nos alegra mucho Total. que lo haya contratado el Real Madrid. Muy mal día para Digne. Desafortunadamente, en el primer gol, pues obviamente en el penal comprometido. El segundo gol estaba lejísimo del otro central que entró a Francia, y lo decía Menotti, que el potenciador más grande que tiene el talento es el estado de ánimo, es la confianza, y esos mazazos seguidos le hicieron mucha mella a un equipo que ha demostrado ser muy maduro, había demostrado tener las cosas muy claras, pero que hoy desafortunadamente demostraron que son humanos y son terrenales, y que hoy se les perdió la brújula. La amarilla de Rabiot, que me pareció un poquito exagerada, el penal, la lesión se llama Saliba, y que los fantásticos ninguno estuvo hoy en su nivel, ni Olise, ni Dembélé, y mucho menos Mbappé. Entonces, son de esos días y ese es mi titular, hay días de días, salió el sol para unos y la noche no amaneció para Francia, desafortunadamente. Muy merecido lo de España, se vuelve más candidato que nunca con la seriedad. Habíamos hablado ayer también de las declaraciones previas, no nos gustaban. Lo de Lamine no me sigue gustando ni en lo futbolístico, muy pobres, ni en el lenguaje corporal. Eso de usar la pantaleta casi a la mitad de la nalga, pues eso de estar tratando de llamar la atención porque la jugada no le sale. En fin, no me gusta el lenguaje corporal de él, pero bueno. Pero de resto, lo que no nos gustaba de España en la previa de este partido lo ratificó con madurez, con seriedad, con oficio dentro del terreno de juego. Yo creo que eso al final es lo más importante. Así que nada, se vuelve un candidatazo enorme. Porque le acaba de ganar hoy con mucha autoridad a quien, para mi gusto, no solamente iba a ser el campeón, sino que de lejos era el mejor de este torneo. Oiga, muchachos, una de las cosas que vimos con... Perdón, a mí me gusta mucho que le esté pasando eso a Lamine. Que el equipo esté ganando sin necesidad de él. ¿Y sabe qué, profe? Le doy parcialmente. Salió cogiendo. No, pero cuando salió por zona mixta estaba perfecto.
Pero Pedri después nuestro querido Daniel Garzón lo cogió, estaba... Bueno, yo no goleando. sé, yo lo acabo de ver en la televisión española caminando Y normalmente. creo que Porro también salió. Vamos a ver qué pasa. Pues, Dijo de la Fuente. pero no, final olvídate. Lo que le digo es que qué bueno que eso le esté pasando a él para que aterrice, para que se dé cuenta que España llega a una final sin necesidad de su brillantez. Que él es uno más que tiene que aportar y ya está, sin extridencia ni nada, porque él no ha llegado a su nivel. Aquí hay jugadores con un rendimiento superlativo. Yo diría que de los de menor rendimiento son justamente Pedri y él. Los de menor rendimiento son ellos dos. Los otros funcionan perfecto. No, que estaba mirando aquí. ¿Cómo sería de dura para la operación francesa la salida de Rabiot? Que le voy a comparar los números de Rodri con los de Rabiot. Rodri jugó todo el partido y todos sabemos lo que es, y Rabiot jugó medio tiempo. Sin la pelota, las contribuciones defensivas Pedri de Rodri fueron 6 y 2 recuperaciones. En total 8, sin la pelota. Primer tiempo de Rabiot, sin la pelota, contribuciones defensivas. 8 y recuperaciones 8. 16 acciones defensivas, entre 8 recuperaciones y 8 intervenciones defensivas. ¿Qué son intervenciones defensivas? Entradas, interceptaciones, despejes, eso son acciones de defensa. La recuperación es cuando tú la quitas y armas una acción. En ambos casos son contribuciones defensivas. Ahí hay 16, mientras uno de los mejores hombres de España solamente tuvo participación en ese sentido en 8. En 8. Claro que también eso tiene una interpretación, y es que España fue dominante desde la posesión de la pelota, pero las pocas intervenciones ofensivas que pretendió a través de las de Rodri, el rival, él las logró resolver. Muy bien, una de las cosas que les quería mostrar, que vimos con el profe Didier en el estadio y le pedimos a la producción, con Juan Pablo, con Piña, con Juli, es que por primera vez en todo el Mundial Francia perdió todos los duelos, o perdió en la mayoría de los duelos. Miren la estadística, y quiero que me hable de eso, profe Juan José. En cómo lo superó, miren, ahí estamos viendo. En todo lo que es la Copa del Mundo, contra Senegal le había ganado, contra Irak había sido superior Francia, contra Noruega también, contra Suecia, contra Paraguay, contra Marruecos, y esta vez fue superado por España en el tema de los duelos, profe. Pero no fue muy lejos. No fue muy lejos, pero igual. Fue 54-46. Incluso 56-44. en pleno partido, creo que Ficho estaba ahí, yo di ese dato, dije, los duelos los está ganando España, que es muy particular, pero la diferencia en el fondo no fue muy grande. Pero Carlos, no crea que son 12 duelos, un partido tan cerrado a esta altura, no parece tanto, pero... Entiéndase, Turco, para que aclaremos esto, es que los duelos no es el forcejeo, el hombre a hombre que yo pulso. ¿Qué son los duelos, profe? El anticipo puede ser. ¿Eh? Y en esto los españoles son más, yo los veía más explosivos inclusive. El equipo francés, yo no sé si en la estadística existirá eso de que es más grande que el equipo español, pero la agresividad del jugador español le daba para ir rapidito y estar ahí y no tener que pulsar en el hombre a hombre, carreras largas, en duelos fortísimos. No, era rapidito y había mucho anticipo, había mucho robo de balón, había mucho, como decíamos nosotros en la vieja época, simplemente estrujar para robar, ¿cierto? No era un pulso completo en el hombre a hombre, no había la necesidad. Muy bien. Vea, Fichu. Toda acción en el fútbol termina en un duelo. Correcto. Todas las acciones terminan en un duelo. En el partido de hoy hubo 71, en los que se incorporan duelos ofensivos y defensivos. El duelo ofensivo es aquel cuando tienes posesión de pelota, y el defensivo cuando no la tienes. Y aparte hay un rubro, un ítem que se llama duelo aéreo, que es la pelota que se levanta del piso. Hoy 71 duelos a ras de piso, de los que España ganó
el 49% y Francia el 51%. O sea, los duelos a ras de piso los ganó Francia, no España. En donde marca la diferencia España es en el duelo aéreo. En el duelo aéreo se dieron 25, de los cuales España ganó 17. El porcentaje fue 68% versus 32%. Entonces, cuando usted computa ambos, termina ganando España los duelos 54% versus 46%. Pero tiene que quedar claro que de los duelos a ras de piso, el ganador fue Francia. Los duelos aéreos por largo los ganó España. Y ahí es en donde llega la compensación en la suma de los dos duelos. Muy bien. Picho, ¿querías decir algo? No, dos cosas de las tantos aprendizajes hoy. Que es lo que nos gusta y lo que nosotros veníamos pidiendo también para nuestra selección, y es que cuando se ejecuta bien el plan en lo colectivo, hay ciertas individualidades que brillan. Nosotros nos habíamos acostumbrado a que las individualidades tenían que brillar para que el colectivo tuviera un buen resultado. Cierto. Entonces mencionamos Cucurella, Rubén, Laporte, en fin, todas las individuales que nosotros nombramos de España brillaron a través de haber hecho la tarea bien hecha en lo colectivo, los duelos, los respaldos, estar aplicados. Entonces, me parece que eso hoy, a los amantes de la táctica, para nosotros es apasionante y es totalmente brillante. Y lo otro es, que desafortunadamente, y yo entiendo lo que dijo Carlos Antonio con lo de Rabiot, porque yo lo sentí de la misma manera, pero hay una jugada que yo creo que puso a pensar al Mr. Deschamps, y es casi para terminar el primer tiempo, una pelota que él va a buscar en una pelota dividida ya en territorio español. Creo, no sé si es con Fabián o no me acuerdo con quién, y él llega un poquito tarde y termina pisando al jugador español, y todo el equipo español fue a pedirle la segunda amarilla. Yo creo que esa jugada fue realmente que puso al Mr. Deschamps a pensar que ya estaba jugando sobre un límite, aparte de algo que no nos podemos olvidar, y es que ese árbitro es muy malo. Bueno. Eso les quería preguntar. No, es un árbitro muy discreto, no es un árbitro muy discreto, no es terriblemente discreto. Yo hoy le acabo de mandar una fotografía que ahora... Lo que dijo Deschamps. No. Le acabo de mandar una fotografía de las que tomé a Juan Pablo. Perfecto. Ok. Para que me marque lo que hoy fue el éxito de España. Eso es solamente una cosa. Yo ya le mandé la foto, Juan Pablo, pero ahora se la voy a mandar marcada. Espere que no le ha llegado. ¿No le ha llegado? No. ¿Y qué? ¿Se iría en qué? ¿Por dónde se iría o qué? No sé, profe, ahorita revisamos los datos. Pero venga, mientras tanto, mientras llega la foto, Ficho hablaba de la colectividad y el trabajo en equipo de esta España que no depende de un Yamal. Y de eso habló Luis de la Fuente. Vamos a escucharlo aquí en Planeta Fútbol. Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Si escucha, Ficho, la selección y el equipo no es lo mismo. Ese señor es tan noble y tan inteligente, que en el primer tiempo le estaba pidiendo a Yamal, ¿no? Que se cerrara en un momento para no dejar salir, que todavía estaba en el campo, el central que salió lesionado, el francés. Saliba. Y porque yo me fijo en esos detalles. Y Lamal se puso a alegarle, a manotearlo, y lo manoteó desde allá y todo, y se volteó y lo dejó hablando solo y caminó. Otro técnico hace sentir y respetar su autoridad de otra manera, seguramente se engancha en una discusión, o inclusive viene y lo saca, pero este señor con esa nobleza y con esa belleza de ser humano que se ve que es, le habló a
hombre, al capitán, A Rodri, Rodri, sí. llamó a Rodri y Rodri le metió un regaño a la mía. Entonces, eso habla no solamente de la jerarquía, del oficio, de la capacidad grupal, y el mensaje que hace llegar el entrenador a un equipo que realmente necesita hoy en día. Son pequeños toques como los que él le da al equipo, ya tienen claro un plan y cómo ejecutarlo, y sobre todo de cómo manejarse, y esos equipos son los que realmente están para grandes cosas, y siente uno obviamente envidia de la sana. Algún día, ¿no? Algún día. Hizo de la Fuente, profe, hizo de la Fuente el mejor equipo de España, al mejor equipo del mundo. ¿Se coincide en eso? Seguro, pues ya lo está demostrando. Y este equipo está creciendo. Y seguramente sigue creciendo. En el fútbol se habla de actitud y de aptitud. Cuando esas dos cosas se juntan, explota de una forma como explotó ese equipo hoy. Porque hoy hubo una disposición de los jugadores hacia una idea del entrenador. Pero sobre todo sacaron el amor propio. Sacaron el sentir la camiseta. Porque estos jugadores, cuando hacen todo ese trabajo defensivo, que es el más árido del fútbol, que es el que menos le gusta al jugador, demuestran la entrega por su selección, ¿cierto? Y después el aporte en cuanto a aptitud, al tema cognitivo que tienen todos ellos, porque jugaron bien con el balón y después buscaron las formas de atacar de la mejor, por el mejor camino, ¿cierto? Ok. Profe, ya le llegó la foto a Juan Pablo. ¿La quiere mostrar ya? No, claro, la tengo que mostrar. De una. El baloncesto le ha dado muchas cosas al fútbol. Y una de las cosas que le dio, la defensa con ayuda. La defensa con ayuda, esa marcada es mía, o sea que es un poquito antiestética, pero la defensa con ayuda es que hay un marcaje de un hombre sobre otro hombre, pero con la ayuda de un segundo hombre, que es una superioridad numérica. Ustedes saben que las superioridades son superioridad numérica, superioridad posicional. Viene una superioridad que es socioafectiva, una superioridad cualitativa. Entonces, en el fútbol, cuando uno quiere planificar un juego, tiene que entender que debe existir solidaridad, compañerismo, superioridad socioafectiva, porque son compañeros, porque son socios, porque trabajan en el mismo equipo, porque tienen los mismos objetivos. La ubicación en el tiempo y en el espacio, básicamente en el espacio, utilizando bien el tiempo, etc. Vuelvan a poner, por favor, las de camiseta blanca son los españoles. La pelota en esa jugada la tiene Dembélé. Si ustedes miran la ubicación de los jugadores, hay 1, 2, 3, hay un cuadrado que está encerrando la posibilidad de Dembélé. Y hay un respaldo que es el de Rodri, que es el jugador que respalda a todo el mundo. Es el respaldo de uno y de otro. Y todos están en una posición, en una orientación del cuerpo hacia la dirección del rival y la pelota. Lo que quiere decir de que en cualquier momento todos intervienen desde el mismo lugar en el cual se encuentran. Ahí hay 5 jugadores que hacen parte del mismo equipo, hay una superioridad socioafectiva, numérica, posicional y con capacidad. Y ahí viene la cualitativa, las calidades de esos jugadores para la recuperación de la pelota. Este es un producto nacido del baloncesto, en donde se hace con 2 jugadores, y así, de esa manera, con una defensa escalonada, fue que Mourinho, hace muchos años, siendo técnico del Inter, logró que Messi con el Barcelona nunca le hiciera un gol en las actuaciones de Champions y enfrentamientos directos. Uno zonal, el otro lo esperaba y el otro le cerraba el camino, pero para eso se necesitan unos niveles de concentración muy altos y una respuesta física muy importante. Este es un equipo muy bien trabajado y es un equipo con mucho jugador de fútbol, con pocas estrellas. Las estrellas hasta ahora están estrelladas, Pedri y Lamine Yamal. Los demás son jugadores de fútbol que van al campo a cumplir unas misiones e interpretan a la perfección un libreto que ellos tienen. Muy bien, Profe Picho, Juan, para ir a la ayúdeme pausa. aquí.
Lo que dice Carlos es muy importante y hay que explicarle a la gente. Equipo muy bien trabajado, dice Carlos, y tiene toda la razón, pero la gente, y hay una de las tantas disculpas que sacan hoy en día los seleccionadores, dice, es que no hay tiempo, es que el trabajo no necesita estar, o no se refleja a través de horas de entrenamiento. No, el trabajo, Juan, me explica bien usted que es la información correcta y la interpretación y la explicación correcta para el entendimiento correcto de los jugadores así. Vea, yo sobre eso, y esto creo que lo he expresado acá, no es cantidad, sino calidad de trabajo. Cantidad y no cantidad, sino calidad de trabajo. Y yo creo que este señor, y lo hemos resaltado desde hace rato, las condiciones que tiene. Un señor que entró para mí con un perfil bajo a la selección española. Y de a poquito se fue ganando. Yo hoy oí decir a alguien por ahí, y le siento en las declaraciones que él dio ahora, que el 10% de los españoles o el 15% de los españoles decía que pensaban que podían ser campeones, el resto no. Pero este señor se ve que maneja muy bien su grupo. Yo insisto en una cosa, aquí atrás de la condición futbolística que tienen hay una actitud. Yo no sé, ustedes conocen más a los españoles, ustedes conocen más a los franceses en cuanto a personalidad, en cuanto a su sociabilidad, cómo son los franceses y los españoles, porque ahí se evidenció que el español hierve, ¿cierto? El español siente la camiseta, yo lo vi así, y dentro de un orden y dentro de una condición futbolística, pues lo expresan. Y el otro equipo me pareció frío. A mí Francia me pareció frío hoy, ¿cierto? O sea, con muchas, ¿cómo se dice eso? Con muchas limitaciones que yo no le había visto y sin mucho amor propio. Sin rebeldía. Sin rebeldía, así es. Entonces no sé. Muy bien, y De La Fuente fue entrenador de la sub-19 y la sub-21 y con ambas fue campeona, ¿cierto, profe? Sí, claro. Viene de las juveniles. Él viene para ir a la pausa. Él viene con las selecciones desde el año 2003. Sí, señor. Él era técnico, si no estoy mal, del Alavés. Uh-huh. Él fue el gestor de muchos de estos jugadores. Sí, señor. Él le dio salida a muchos de estos jugadores. O sea que estos jugadores chuparon de esa teta desde que llegaron a la selección española. Y desde ahí, él los amamantó, o sea que casi que... Esto sí es un proceso. Ah, no, es que este es un proceso. Bueno. Es que este es un proceso. Por eso cuando a uno le hablan de proceso en Colombia, a mí me da risa. Y lo digo con todo respeto, a mí me da risa. El proceso del profesor Lorenzo. ¿Cuál proceso? Ahí no hay nada. Proceso es cuando el técnico y los jugadores vienen desde las categorías inferiores. 19, todavía más atrás, 15, 17, 19. En Europa no hay sub-20, hay 21, hay 23, que ya pues se ha ido acabando porque ya uno a los 23 años, si no juega en primera y no juega en la de mayores, ya olvídese, váyase a estudiar o váyase a hacer otra cosa, o váyase a trabajar, hermano, usted para esta vaina de jugar fútbol no sirve. Y mire, este es un equipo que trae, y esa es la explicación que usted pide, Ficho. Esa es la explicación que usted pide. Ahí hay un montón de jugadores que vienen juntos con él, conocen cuál es la idea de juego y saben cómo la pueden ir desarrollando, cómo la pueden ir perfeccionando. Y esos jugadores se van enriqueciendo en sus respectivos equipos. Y todo ese enriquecimiento lo canalizan a través de lo que ya conocen es la idea de su entrenador. Y se trabaja. Ese equipo está completando 37, 38 partidos sin perder. Sin contar los juegos contra solteros y casados, los repichingas, los partidos contra la hermanita de los pobres. ¿Así por qué? Que esa es la mentira que meten en Colombia. Las pachangas que llaman ellos. En Perú le decimos pichangas. Así le dicen en Perú. En Colombia siguen metiendo esa mentira. 70% de rendimiento del profesor Lorenzo con Colombia. Y le suman un montón de partidos chimbos, esos amistosos que hemos jugado. Que nunca sirvieron para corregir errores, sirvieron era para ganarlos y poder salir con boca llena el día que se perdían los oficiales a decir que era que teníamos el 70% de rendimiento. No, estos no cuentan en los partidos, no, estos cuentan los partidos oficiales. Muy bien. Oficiales, son 37, 38, oficiales. Y los partidos
Y los invictos son buenos cuando te dan títulos, cuando te dan finales. Pero no, invicto es que llevamos 59 partidos sin perder. ¿Y cuántos títulos? No, ninguno, pero llevamos 59 partidos sin perder. Esas son las grandes mentiras. No se dejen meter mentiras. Hace rato les están metiendo mentiras. Y todos los días se va dando cuenta uno en cuerpo ajeno de las mentiras que les meten en Colombia. Muy bien, jugadores como Rodri, como Fabián Ruiz, como Merino pasaron por esos procesos juveniles con el profesor de la Fuente. Ya volvemos a Planeta Fútbol para seguir analizando esta semifinal